Bueno, hoy no voy a continuar con la serie que he estado trayendo sobre los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a estar meditando ahí esta tarde en Filipenses capítulo 3. El tema es a fin de conocerlo. A fin de conocerlo. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegó a ser semejante a él en su muerte. Así que el tema de esta tarde es a fin de conocerlo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de conocer a una persona a quien decimos que amamos, conocer a una persona que queremos conocerlo mejor. Yo recuerdo cuando yo comencé con Noemi, mi esposa de casi 60 años. Yo quería pasar tiempo con ella. De hecho, yo recuerdo que yo llegaba, lo que decimos aquí en Costa Rica, yo llegaba a marcar todos los días. Yo llegaba a marcar todos los días. Y mientras llegaba a las 7 de la noche, yo estaba esperando que llegara la hora de ir y pasar un rato con ella. Y luego, a través de casi 60 años que pudimos estar en vida matrimonial, yo recuerdo que mi deseo era estar con ella. Y muchas veces simplemente estábamos ahí juntos, a veces viendo juntos algo en la televisión. A ella le encantaban las noticias, a mí no. Yo creo que ella me contagió porque ahora lo estoy viendo, pero yo no he sido amigo de ver noticias, pero ella sí. Y a ella le gustaban algunos programas que a mí no. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, yo con tal de poder estar ahí con ella y poder compartir con ella, entonces yo me tragaba algunos programas que no me interesaban, pero el hecho era estar ahí con ella. Entonces, a fin de conocerlo, este es el tema de esta tarde, a fin de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses capítulo 3 y comenzando con el versículo 7. Pueden verlo ahí en sus Biblias o si gustan pueden verlo aquí también conmigo en la pantalla. Filipenses capítulo 3 dice, aquí el apóstol Pablo está hablando de aquellas cosas que para él eran importantes y menciona algunas cosas. Es importante que ustedes lean la epístola de los Filipenses, toda la epístola. Es muy bueno que ustedes la vean. Es la carta escrita a la iglesia en Filipos. Recuerdan el carcelero de Filipos. Ahí fue donde comenzó la iglesia. Y entonces esta carta dirigida a los filipenses es muy importante y él entonces menciona algunas cosas por las que él pasó, algunas cosas para las que era importante, y menciona eso al principio del capítulo 3, que yo quiero que ustedes lo lean después. Pero entonces termina diciendo en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. O sea, aquellas cosas que para mí eran importantes. Eh, ju- eh, Judío de judíos, fariseo, eh, y todo eso. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, aquellas cosas que para mí eran importantes, esas cosas de mi pasado, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, las he estimado como algo que no tiene ningún valor. A veces nosotros guardamos reliquias, guardamos souvenirs, les llamamos. Y ahí está bien eso quedar como un souvenir, un recuerdo de un viaje que hicimos, un tiempo que estuvimos ahí juntos. Y bueno, aquí hay algunas cosas que Noemi guardó. Ella, por ejemplo, pasamos un tiempo ahí en el campamento en Florida mientras estábamos buscando iglesia auspiciadora. Y ella recogió ahí un poquito de arena del campamento, porque en Florida mucho de la tierra es arenosa. Y entonces ella, ahí está, yo lo veo casi todos los días, donde ahí está arena del campamento. Y ella era amiga de estar recogiendo diferentes cosas por donde pasamos, y hay muchos recuerdos ahí en cuanto a eso. Pero hay algunas cosas que no debemos guardarlas como recuerdos. Y eso son cosas de la vieja manera de vivir, del pasado. Esas cosas que para nosotros eran importantes en ese entonces, ahora, dice Pablo, ya no.
ya no son importantes. ¿Por qué? Bueno, porque ahora ha pasado a otra fase. Ha pasado algo que es muy importante para él también. Dice, para cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, más bien lo veo no solamente como algo que no tiene valor, sino que lo veo prácticamente como algo, como tiempo perdido, como algo que no solamente no es bueno guardarlo, sino que más bien debo descartarlo, no debo estar recordando esas cosas. Versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, comparando, ¿qué es importante para nosotros? Bueno, en la vida hay cosas que son muy importantes y los parientes y los amigos y eh, la educación, el trabajo, las relaciones, tal vez la política para algunos. Entonces, pero dice el apóstol Pablo, pero ciertamente, o sea, algo como seguro, aún antes estimaba aquellas cosas como pérdida y aún estimo todas las cosas como pérdida. O sea, en comparación, todo lo demás, todas las cosas del mundo, aquellas cosas que pueden ser importantes, pueden ser de cierto valor. Sin embargo, en comparación, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de conocimiento de Cristo Jesús, mucha gente usamos el término muchas veces ¿conoce usted a Cristo como Salvador personal? Y usamos ese término. Y yo lo he hecho, me he preguntado, he hecho esas preguntas a muchas personas. ¿Conoce usted a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? Generalmente lo sigo con, ha habido un momento en su vida que usted reconoció que era pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón por sus pecados y recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Entonces, a veces me dicen que sí, entonces les digo, bueno, cuénteme su experiencia de salvación. Quiero gozarme con usted acerca de su experiencia de salvación. Ahí es muy importante para poder entender cómo ayudar a una persona, cómo orientar a la persona, cómo ayudarla, cómo disipularla. Entonces es importante que yo conozca su encuentro con Jesucristo y de dónde viene y dónde se bautizó y todo eso. Entonces, aquí lo que estamos hablando, dice el apóstol Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él no está hablando solamente de conocerlo como Salvador personal. Aquí hay más. Es conocerlo como Señor, conocerlo como amigo, conocerlo como Redentor. Entonces, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y entonces dice, mi Señor. A veces nosotros conocemos a Jesucristo como Salvador, pero nos cuesta aceptarlo como Señor. Entendamos, hermanos, que Señor es señorío. O sea, Señor es, Él tiene derecho sobre mi vida. Señor es, Él es mi Señor, a quien le debo respeto, honra, obediencia, mi Señor. Y eso es lo que Pablo está declarando aquí. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, cuando dice para ganar a Cristo, está hablando de esa relación con el Señor. Hice muchas cosas, dice Pablo, para ganar fama, para ganar reconocimiento, pero ¿qué es importante? Ganar fama, ganar reconocimiento, ganar relación con ciertas personas o cierto prestigio, cierto nivel social, económico, reconocimiento, etc. O ganar a Cristo. Y Pablo dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Entonces, ¿qué es ser hallado en Él? Es precisamente lo que Él está hablando. No es lo nuestro,
sino ser hallado en Él, abrigados en Él, en esa relación con Él, escondidos en Él, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. La ley no salvó a nadie. La ley era para el pueblo de Israel, para demostrarles su necesidad de un Salvador. O sea, la ley este es el mandamiento de Dios. Esto es lo que Dios exige. Esto es lo que Dios pide. Hágalo. Y la gente tiene que decir, bueno, francamente, no puedo. No, usted no puede, yo tampoco. Los israelitas no pudieron. La única persona quien ha podido cumplir con la ley es Jesucristo. En su bautismo, Él asumió la ley en representación legal del estado espiritual de la nación de Israel como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Él asumió la ley, Él vivió la ley, Él cumplió la ley y la clavó en la cruz. Y terminó de cumplir la ley el sábado, que es el símbolo o el signo de la ley, el día sábado. Y Él terminó de cumplir la ley el día sábado y resucitó el primer día de la semana. Entonces, la ley es para llevarnos a Cristo. La ley es para llevar a Israel a Cristo y para nosotros demostrar. A veces la gente dice, bueno, yo estoy cumpliendo con la ley. Perdone, pero no es cierto. No es cierto. Usted no puede cumplir con la ley. Bueno, estoy haciendo lo mejor que pueda y Dios se encargue de los demás. Ahí está el problema. Porque dice Santiago que si usted falla con uno, ya es culpable de todo. Entonces, puede usted, si está diciendo que puede vivir según la ley, puede usted decir, aquí Jesucristo parado aquí a la par suya. Puede usted decir, yo, Señor, nunca en toda mi vida he quebrantado uno solo de sus mandamientos, ni en pensamiento, ni en hecho, nunca he quebrantado uno de sus pensamientos. ¿Puede usted decir eso? No, claro que no. Eso quiere decir que usted es como todos los demás, pecador. Somos pecadores. Somos pecadores porque nosotros lo heredamos de Adán. Ahora, eso no nos manda al infierno. O sea, el pecado de Adán no manda a nadie al infierno. El pecado de Adán hace que seamos pecadores y que estemos en necesidad de un Salvador. Pero el pecado que manda al hombre al infierno es no aceptar a Cristo como Salvador personal, no reconocer que es pecador, no arrepentirse y aceptar a Cristo. Eso es lo que manda al hombre al infierno. Y ya está bajo condenación la persona así. Entonces, Jesucristo viene para salvarnos y no solamente para ser nuestro Salvador, sino también para ser nuestro Señor. Y por eso dice el apóstol Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, recordemos que Jesucristo es el justo. Él nació sin pecado, porque su papá no era José, su padre biológico, el padre de derecho, sí, pero de hecho no. Entonces, el padre de Jesucristo era Dios, quien hizo que María, siendo virgen, concibiera. Entonces, Él nació sin pecado original, no estaba bajo la condenación como nosotros, y además de eso, no pecó. Él fue probado. A veces pensamos en la tentación de Jesús después de su bautismo. Bueno, esa fue la primera. Pero a través de toda su vida, Él estuvo siendo tentado constantemente. Los fariseos, los saduceos, los judíos constantemente estaban tirándole cosas para ver cómo lo hacían caer. Y Él entonces se mantuvo y nunca pecó durante toda su vida. ¿Por qué? Porque Él es el justo. Pero yo no. Entonces, yo no tengo justicia. La justicia mía, dice la palabra de Dios, que es como trapo de inmundicia. Pero la justicia de Él, entonces Él la acredita. Cuando yo recibo a Jesucristo como mi Salvador personal, cuando yo me arrepiento de mis pecados y lo recibo a Él como mi único y suficiente Salvador personal, entonces esa justicia de Jesucristo se acredita a mi favor. Se llama justicia imputada. La justicia imputada es la justicia de otro acreditada a mi cuenta. La justicia de Cristo, y entonces yo quedo delante de Dios no como reo, no quedo delante de Dios como pecador perdonado. No, yo quedo delante de Dios como
persona que jamás hubiera cometido pecado alguno, porque Jesucristo pagó el precio completo. Y es en esa relación, debido a que Él es mi Salvador y mi Señor, es que dice el apóstol Pablo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por la fe. Pasemos ahora al siguiente punto, que es el versículo 10. Vamos a comenzar aquí ahora en el versículo 10, y el versículo 10 tiene varias partes. Primeramente, a fin de conocerlo. Ahora, para conocer a una persona, hay que pasar tiempo con esa persona. O sea, no solamente conocerlo superficialmente. O sea, yo puedo decir que conozco al presidente de la República porque lo vi en televisión. No, conozco cómo es, ahí lo veo, pero eso no es conocer a una persona. Y un muchacho, un joven, por ejemplo, puede ver a una señorita a quien admira y entonces él dice, bueno, ya la conozco, sé cómo se llama. No es eso tampoco. Entonces, a fin de conocerlo, es conocer sus gustos, conocer lo que quiere, lo que ama. Ahora, eso no es infalible. Aún después de casi 60 años de casados, llegamos a veces a un restaurante y entonces yo le decía, mi cielo, ¿qué quiere? Y me decía, ¿qué? ¿Usted no sabe? Y yo le decía, no. Yo sabía algunas cosas de Noemi. Yo sabía, por ejemplo, que a ella le gustaba el postre antes de la comida. Yo tenía que pelearme a veces con los saloneros para que trajeran el postre antes de la comida. Eso yo lo sabía. Pero cuando llegábamos a un restaurante, yo no sabía qué es lo que ella tenía en mente, qué es lo que ella quería. Y a veces me confundía, porque yo lo que tal vez había pensado no era lo que ella tenía en mente. Así que, aunque uno conozca a una persona humanamente hablando, sin embargo, aún así, nos falta. Igualmente con Jesucristo. Nosotros queremos conocerlo. Y para poder conocerlo necesitamos pasar tiempo con Él, en su palabra, tiempo con Él, en oración, tiempo con Él, contemplando su rostro, contemplando su gloria, mirando sus maravillas. Entonces, lo primero que dice el apóstol Pablo es a fin de conocerlo. Luego dice, y el poder de su resurrección. Pensemos un momento. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice a fin de conocerlo y el poder de su resurrección? Bueno, lo que está hablando es de que el poder que actuó en Jesucristo para que Él resucitara, ese mismo poder lo tengo yo en mi vida en la medida que yo lo permito. Entonces, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección. Aquí no está hablando de poder de autoridad, aquí está hablando de poder explosivo, dinamita, el poder de su resurrección. Es de lo que está hablando Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también el griego. Entonces, Pablo está hablando a fin de conocerlo y el poder de su resurrección, ese poder que resucitó a Jesucristo, dice Pablo, yo lo quiero en mi vida. Yo quiero poder vivir una vida donde yo sepulté al viejo hombre y donde primeramente lo crucifiqué juntamente con Cristo, luego sepulté al viejo hombre típicamente en las aguas bautismales y cuando yo salí de las aguas bautismales típicamente estaba resucitando para andar en novedad de vida. Ese poder que resucitó a Jesucristo, dice Pablo, yo lo quiero en mi vida, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección. Luego dice, y la participación de sus padecimientos. Ahora, la participación de sus padecimientos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, está hablando de padecer sus padecimientos, de participar en sus padecimientos. O sea, hay algo en la vida del cristiano que lo caracteriza. Y es el hecho de que no hemos llegado todavía a donde necesitamos llegar. O sea, yo quiero ser un hombre espiritual. Yo quiero ser un hombre apegado a la palabra de Dios. Yo quiero tener un conocimiento más amplio de Jesucristo. Pero no he llegado todavía.
Yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal de 9 años de edad. Pero hay muchas cosas que todavía no están como debería estar. Entonces hay un proceso. O sea, hay una salvación que es instantánea, que es la salvación del Espíritu. El momento que yo reconozco que soy pecador, me arrepiento y lo recibo como Salvador personal, en ese momento el Espíritu Santo viene a mi espíritu que está muerto y le da vida. Y luego establece morada. Y desde mi espíritu entonces comienza a trabajar en mi vida. Ahora, vida, entiéndase por alma. Alma es vida. O sea, estamos hablando de mente, sentimientos, voluntad, conciencia. Mi vida. Y desde el Espíritu Santo entonces trabaja en mi vida. Y eso es un proceso. Esa salvación de esta vida, esa salvación de poder ser como Él, de que Jesucristo esté siendo reproducido en mí, de que el carácter interior de Jesucristo se está produciendo, de que el mundo al verlo, al verme a mí, no me ve a mí, sino que lo ve a Él. Eso es un proceso. Es un proceso y ciertamente me falta mucho. Y si no, pregunte a las personas que han convivido conmigo. Yo no soy perfecto, ¿no? A veces es difícil vivir conmigo. ¿Por qué? Porque es un proceso. Entonces el apóstol Pablo dice la participación de sus padecimientos. A través de estos padecimientos es que nosotros nos relacionamos. Él usa todas estas cosas con el propósito de trabajar en nuestra vida. Dice en Romanos que todo tiene un propósito y todo es para producir un bien. Entonces vamos a Hechos capítulo 9. Hay un versículo ahí, 2. Aquí está la conversión de Pablo. Todavía le llamaban Saulo de Tarso. Saulo es hebreo, Pablo es griego. Entonces aquí era todavía Saulo de Tarso y él estaba recién convertido. Y él había visto al Señor, se le apareció camino a Damasco, donde él iba precisamente a seguir persiguiendo a los cristianos. Ahí él se convirtió, quedó ciego. Y cuando estaba allá en Damasco, entonces, durante 3 días, el Señor le habló a Ananías. Y le dijo, yo quiero que vaya y le ponga las manos a Saulo para que lo restaure la vista. Y entonces Ananías le dijo, pero Señor, usted sabe de quién estamos hablando. Usted sabe lo que él vino aquí a Damasco. Y entonces el Señor le dijo, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, no había mejor persona para llevar a cabo este trabajo que Pablo. Pablo era un erudito, Pablo era una persona muy conocedora, muy educada, probablemente doctor. Entonces, él podía pararse delante de reyes, delante de los hijos de Israel, delante de los gentiles, delante de quien fuera, con poca educación, con gran educación, él podía hacerlo. Y entonces él había sido escogido. Instrumento escogido me es este, le dice el Señor a Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios lo había escogido. Dios lo había estado preparando durante estos años. Estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a los hermanos en la iglesia de Jerusalén. De hecho, la persecución de Saulo de Tarso en Jerusalén hizo que toda la iglesia se esparciera. Y por todo lado entonces iban huyendo de la persecución y por todas partes iba plup, 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 plup. Ahí se van levantando iglesias por todas partes como consecuencia de la persecución de Saulo. Dios lo usó para esparcir la iglesia de Jerusalén. Pero ahora ya terminó su trabajo ahí en Jerusalén. Ahora él quiere continuar. Pero el Señor dijo, no, ya, hasta aquí. Ahora vas a servirme de otra manera, ya como convertido. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tomen nota, porque yo le voy a mostrar a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Eso suena muy feo. Bueno, sí, pero Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Y él entonces iba a padecer, iba a sufrir, lo iban a perseguir, lo iban a acusar de que era falso, lo iban a acusar de que era mentiroso, de que no era apóstol, que él no merecía estar enseñando, no merecía estar haciendo las cosas que él hacía. Entonces, él tenía que pasar por ahí. Y entonces Jesús le dice a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, no todos nosotros tenemos el mismo proceso. No todos nosotros tenemos que pasar las mismas experiencias. Tal vez usted conoce a alguien que le va bien en la vida, no pasa por las cosas por las que usted pasa. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa tal vez que esa persona no necesita pasar por ahí, pero usted sí. Yo le puedo decir que yo he pasado muchas cosas en mi vida por testarudo, por cabezón, porque no he aprendido cuando debía haber aprendido las cosas. Y bueno, gracias a Dios que sé mucho, pero quiero decirles que he tenido que estudiar. Recuerdo en el seminario clase de griego, creo que era griego y hebreo. Tenía un compañero y él se pasaba mortificándome la vida. Porque él y yo competíamos en calificaciones. Yo era muy acomplejado y yo tenía que sacar buena nota. Y para mí era muy importante sacar buena nota para no sentirme mal. Y él también sacaba buena. Y siempre estábamos compitiendo. 90, 91, 92, 95, 99, 100. Estábamos compitiendo. Y yo me sentía celoso, lo confieso. Es parte de mi vida que Dios ha tenido que trabajar. Yo me sentía celoso porque él se sacaba un 100 y yo me sacaba un 95. Y lo peor es que él me molestaba diciéndome que él no tenía que estudiar. Y eso sí que me mortificaba la vida, porque yo sí había tenido que estudiar. Yo he tenido que estudiar. Y entonces ahora, gracias a Dios que no, y ahora no. No tengo que estudiar tanto. Ahora tengo que estudiar cuando me hacen una pregunta que no sé. Entonces ahí sí, Noemi siempre me decía, cuando yo le decía no sé, entonces ella me contestaba deberías. Nunca permitía que yo le dijera no sé. Me mandó a estudiar, me mandó a averiguar la respuesta. Y gracias a Dios por eso. Y otros hermanos que a través de mi ministerio también me han enseñado a no decir simplemente no sé y dejarlo ahí. No, a estudiar, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Entonces, yo sé, pero he tenido que estudiar. Y este hermano decía que él no tenía que estudiar. Y eso me molestaba. Ahora, años más tarde, ahora hace unos años, me lo encontré y me dijo, oh, Walter, claro que yo tenía que estudiar, me dijo él. Por supuesto, yo tenía que estudiar porque yo estaba compitiendo con usted. Y yo no quería permitir que Walter ganara, entonces yo tenía que estudiar duro. Yo me quemé las pestañas estudiando para que Walter no me ganara. Entonces ahora me doy cuenta de que yo sufrí un poco, pero Dios usó eso para que yo estudiara más y pudiera hacerlo. Pero sin embargo, lo que estoy diciendo todo esto es decir de que no todos hemos pasado por los mismos padecimientos. No hemos pasado por las mismas situaciones, las mismas lecciones. Hay personas que han pasado por muchas cosas muy duras, muy difíciles. ¿Y sabe qué? Para poder aconsejar a otro, para poder ayudar a otro, para poder consolar a otra persona, hay que pasar por ahí. Hay que haber pasado por ahí para poder ayudar a una persona que está pasando por eso. De lo contrario, yo le puedo decir, yo estoy orando por usted, pero yo no le puedo decir, yo le entiendo. Yo tengo que haber pasado por ahí. Entonces, Pablo tenía que pasar por ahí para poder ayudar a otros, consolar a otros. De hecho, en 2 Corintios, capítulo 1, él dice que es el Dios de toda consolación, porque él ahí en la cárcel estaba recibiendo consolación y con esa consolación que Pablo recibía, él podía compartirla también con otros y ayudarles. Y eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, volviendo aquí al relato, entonces en Filipenses 3, 10, perdón, estamos ahora en Hechos 9, versículo 16, donde Jesús le está hablando a Ananías de la conversión de Saulo de Tarso y le dice, porque yo tengo que mostrarle a Saulo de Tarso cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos ahora a 2 Corintios, capítulo 11. Comenzando con el versículo
23. Aquí Pablo está hablando un poco de su experiencia. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, esta es la carga que Pablo estaba llevando y que él está usando eso para la gloria del Señor, para poder ayudar a otros, apoyar a otros. Él tuvo que pasar por ahí. Y yo le entiendo cuando él dice preocupación por todas las iglesias, porque yo también, yo me preocupo por las iglesias. Y Pablo tenía esa preocupación también. Entonces, él estaba pasando por ahí. Vamos ahora a otro pasaje que quiero que leamos en 2 Timoteo 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Me escuchó? Todos los que quieren vivir piadosamente. Piadosamente es conforme a la fe. Una vida piadosa es una vida de fe. Entonces, también los que quieren vivir piadosamente, o sea, quieren vivir conforme a la fe, quieren vivir una vida santa, una vida consagrada, una vida espiritual en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hay personas que no les gusta, hay personas que se sienten mal. ¿Sabe qué sucede? Por ejemplo, si usted está en medio de inconversos, usted no participa con ellos, usted no fuma, no toma, no dice palabrotas, no se ríe ante los chistes vulgares de ellos, los hace sentirse incómodos. Ellos se sienten mal en la presencia suya. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a comenzar a criticarlo o criticarla? ¿Van a comenzar a tratar de hacer que usted se sienta mal cuando los que están mal son ellos? Entonces, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Oiga, y lo mismo pasa en las iglesias. Sí, señor, sí, señora, señorita. Lo mismo pasa en las iglesias. O sea, cuando una persona quiere vivir piadosamente, cuando una persona quiere vivir para la honra y para la gloria del Señor, dejarse usar por el Señor, servir al Señor, no faltará quien lo critique. No faltará quien trate de hacerlo o hacerla sentirse mal. Entonces, alguien dirá, ¿en las iglesias? Ajá, así es. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que alguien se sienta mal. Nosotros queremos servir y entonces alguien que no está dispuesto o dispuesta a servir se siente retado, se siente mal, se siente incómodo. O a veces se pone celoso o celosa. Los celos son terribles y los celos destruyen. Así que, dice el apóstol Pablo, la participación de sus padecimientos. El apóstol Pablo quería identificarse con Jesús y pasar los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a volver a Filipenses 3:10, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, donde Pablo entonces está pidiéndole más bien al Señor de poder participar de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, inclusive llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué quería el apóstol Pablo? ¿Quería vivir o quería morir? Bueno, en una ocasión dijo, no sé qué pedir. No sé si pido que el Señor me lleve o pido que me deje aquí. Pero una cosa sí dice,
llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea que el apóstol Pablo pudiera llegar hasta el final, porque Jesucristo llegó hasta el final sin pecar, y el apóstol Pablo no es que no iba a pecar, pero habiendo completado. Por cierto, en 2 Timoteo capítulo 4, él habla de que terminó su carrera y llegó hasta el final. Entonces, aquí lo que está pidiendo es llegando a ser semejante a él en su muerte. Vamos ahora al versículo 11. Semejante a él en su muerte. ¿Y qué más? Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ok. Si él estaba vivo cuando Cristo venía, él no iba a pasar por la resurrección, sino que iba a pasar por la transformación. Cuando él está diciendo aquí, yo quiero llegar, si es posible, hasta la muerte con él, para que también pueda llegar a la resurrección con él. Bien, y eso es lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tomemos nota. Si llegamos a la muerte con él, vamos a ser resucitados. Si todavía estamos vivos cuando Cristo viene, entonces vamos a ser transformados. Y de eso que está hablando. Dice el versículo 10, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Si llega hasta ahí, entonces eso es lo que a él le encantaría, poder hacerlo. ¿Qué vemos con todo esto? A fin de conocerlo. Filipenses 3:10, digámoslo juntos. A fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Y usted qué desea? ¿Desea conocerlo mejor? ¿Identificarse más con él? ¿Pasar tiempo más con él? Voy a darle algunas ideas. Para conocer mejor al Señor hay que pasar tiempo con él. Pasar tiempo con él en comunión con él. Pasar tiempo con él en adoración de él. Pasar tiempo con él con los hermanos en Cristo. Pasar tiempo con él en oración. Pasar tiempo con él. ¿Está dispuesta esta tarde a tomar la decisión de conocerlo mejor? Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Jesucristo como Salvador personal, entonces usted hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Tiene la oportunidad de aceptarlo como su único y suficiente Salvador personal. Ahí mismo donde está. Dígale, Señor, yo soy pecador, pecadora. Me arrepiento y te recibo como mi Salvador personal. ¿Está dispuesto a decirle eso al Señor? ¿Está dispuesta a orar eso? Dígamelo. Avíseme. Quiero mandarle material. Y ciertamente quiero estar orando por usted, por su decisión. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos ver en ella cómo llegar a conocerte mejor. Ese anhelo que tenía Pablo. Y que nosotros también tengamos ese mismo anhelo de llegar a conocerte mejor, pasar tiempo contigo. Y que podamos reflejar al mundo que hemos estado contigo. Que el mundo pueda verte a ti al verte a ti a través de nosotros. Porque estamos anhelando conocerte mejor. Si hay alguien que está necesitando aceptarte como Salvador, que hoy sea el día. Que las personas que ya son creyentes y necesitan tomar decisiones, que hoy puedan hacerlo para tu gloria. Que puedan tomar la decisión de seguirte más de cerca, de conocerte mejor, profundizarse en su palabra, en tu palabra, relacionarse contigo a través de una iglesia tuya
testificar, llevar tu mensaje a otras personas que lo están necesitando. Es decir, dejarse usar y que tú recibas la gloria. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora, si usted entonces necesita comunicarse conmigo hoy, ahí está cómo hacerlo. Usted ahora puede comunicarse conmigo a través de los medios, en Facebook. Preferiblemente me gusta más en WhatsApp. 8708-5569. Pero también puede hacerlo por correo, ministerioshermanowalter@gmail.com. Tome nota porque ahorita en la despedida voy a decirle cómo puede comunicarse conmigo y nos vemos presencialmente el próximo domingo, si Dios lo permite. Olvidaba decir que el jueves a las 7 de la noche, aquí mismo, tenemos virtualmente el estudio de la palabra del Señor. Así que lo invito para el jueves a las 7, donde virtualmente nos vamos a reunir. Y el próximo domingo, presencialmente a las 2:30 de la tarde en Tibás, si Dios lo permite.